El S&P 500 representa, no sé si el 80% del valor del mercado, como acabas de ver. Warren Buffett siempre ha sido un admirador del S&P 500. Cree que es un pasaporte seguro hacia la riqueza. Pero aquí está la cuestión. ¿Realmente quieres pasar tu vida esperando a que tu inversión madure? ¿Y si te dijéramos que hay una forma más inteligente de invertir y generar riqueza? En este vídeo, profundizaremos en un plan detallado de inversión en ETFs, un portafolio ideal y su rentabilidad para descubrir los 5 hechos que lo distinguen como la inversión a largo plazo definitiva de Warren Buffett. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque también te enseñaremos cómo podrías transformar $100.000 en 3 millones con ETFs en un tiempo rápido. No querrás perderte esto. Pero antes de adentrarnos en el negocio del día, hagamos un repaso rápido de todo lo que necesitas saber sobre los ETFs. Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que se negocian en las bolsas de valores, al igual que las acciones individuales. Generalmente, contienen activos como acciones, materias primas o bonos, y ofrecen a los inversores una exposición diversificada a un mercado o sector específico. Además, son increíblemente eficientes en términos fiscales, fáciles de negociar y tienen bajos ratios de gastos. De manera similar, los ETFs de dividendos son fondos de inversión que siguen una colección de activos que pagan dividendos, como acciones y bonos. Ofrecen a los inversores una forma conveniente de acceder a una variedad diversificada de acciones que pagan dividendos sin necesidad de seleccionar empresas individuales. Debido a esto, los ETFs de dividendos tienden a tener una estructura bien diversificada que ayuda a mitigar los riesgos asociados con el bajo rendimiento de cualquier empresa en el portafolio. A pesar de la afirmación de Warren Buffett de que él compra negocios en lugar de acciones, como lo demuestra su icónica cita, "Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones, somos seleccionadores de negocios", la realidad es que ambos están entrelazados. Sí, selecciona buenos negocios, pero estos casi siempre se traducen en buenas acciones. Dicho esto, el oráculo de Omaha no se limita a seleccionar acciones individuales, también ve valor en ciertos ETFs. De hecho, tiene una particular predilección por un ETF que podría convertirte en millonario mucho antes de que te retires. El portafolio de Berkshire Hathaway solo tiene 2 ETFs, el SPDR S&P 500 ETF Trust y el Vanguard 500 Index Fund ETF. Ambas opciones rastrean el S&P 500, pero el último es el favorito claro de Buffett. Para empezar, Berkshire posee una porción ligeramente mayor del ETF de Vanguard en comparación con el SPDR S&P 500 ETF Trust. Al final del tercer trimestre de 2023, la participación del conglomerado en BOO estaba valorada en poco más de $17,5 mil millones. En segundo lugar, el sentimiento de Buffett se expresó claramente en su carta de 2013 a los accionistas de Berkshire Hathaway. En esa carta, esbozó su directiva para que la mayor parte de la herencia de su familia se invirtiera en un fondo indexado de bajo costo del S&P 500, añadiendo específicamente, "Sugiero el de Vanguard". El ETF S&P 500 de Vanguard es el tercer ETF más grande en el mercado, con activos bajo gestión que superan los $430 mil millones. Solo en los últimos 3 meses, su volumen diario promedio de acciones ha superado los 5,3 millones, lo que indica una actividad comercial robusta. ¿Te preguntas por qué es tan popular este ETF de Vanguard? El factor principal que contribuye al rendimiento del ETF S&P 500 de Vanguard es el índice S&P 500, que busca replicar. Este índice comprende las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsas de valores estadounidenses, con representación en diversos sectores e industrias. El S&P 500 ofrece la diversificación que atrae a muchos inversores, y aquí es donde el ETF de Vanguard brilla nuevamente. Al reequilibrar regularmente el índice, se da vida a un escenario de supervivencia del más apto, donde las empresas que no logran mantener el crecimiento son reemplazadas por aquellas que sí lo hacen. Pero eso es solo la punta del iceberg. Te mostraremos algo aún más sorprendente al final de este vídeo. Por ahora, aquí tienes 5 razones convincentes por las cuales incorporar BOO en tu estrategia de compra y retención a largo plazo es una decisión sabia. En primer lugar, BOO es prácticamente impenetrable a la inflación. Cuando inviertes en el ETF, en realidad estás canalizando tus fondos hacia un portafolio compuesto por una multitud de destacadas empresas estadounidenses reconocidas por sus dividendos y posiciones de mercado destacadas. Algunas de las empresas que podrías obtener incluyen nombres como Johnson & Johnson, Chevron,
PepsiCo, Coca-Cola, Visa, Mastercard y Apple. Todas las empresas mencionadas son gigantes en sus respectivas industrias. Son bien conocidas por su valor y alta calidad, ofreciendo una oportunidad de inversión diversificada dentro del panorama corporativo estadounidense. Se habla mucho sobre cómo el 2024 podría ser un año desafiante para los estadounidenses, incluida una inflación preocupante. Pero incluso si el peor de los escenarios ocurre y la economía enfrenta realmente algunos desafíos, los ETFs seguirán siendo sólidos. Cuando la inflación aumenta, los precios de los bienes y servicios suelen incrementarse, lo que puede impactar negativamente en las inversiones tradicionales como acciones y bonos. Sin embargo, los ETFs suelen mantener un portafolio diversificado de activos, incluyendo acciones, bonos, materias primas y fideicomisos de inversión en bienes raíces. Además, algunos de estos activos, como las materias primas y los bienes raíces, han mostrado históricamente correlaciones positivas con la inflación. Por ejemplo, las materias primas como el oro tienden a aumentar de valor durante periodos de inflación, ya que los inversores buscan preservar su riqueza. Y ni siquiera empecemos a hablar de cómo las inversiones en bienes raíces pueden beneficiarse del aumento de los ingresos por alquiler y los valores de propiedad. BOO tiene abundantes participaciones resistentes a la recesión. Empresas como Johnson & Johnson, PepsiCo y Coca-Cola son solo algunos ejemplos. Vanguard posee la mayor cantidad de acciones de Johnson & Johnson, y esta empresa produce productos farmacéuticos. Durante tiempos económicos difíciles, la gente sigue comprando estos importantes medicamentos, por lo que Johnson & Johnson no sufriría mucho, de hecho, incluso podría beneficiarse de la crisis. Las empresas de atención médica dentro del ETF tienen la flexibilidad para ajustar sus precios según sea necesario, ya que los consumidores están dispuestos a pagar por artículos esenciales de atención médica independientemente del costo. ¿Y qué pasa con las bebidas favoritas de Warren Buffett, Coca-Cola y Pepsi? Ambas empresas producen dos de las bebidas más reconocidas y consumidas del planeta. No importa cuán grave sea la economía, la gente seguirá consumiendo sus productos, lo que significa que tu inversión estará segura. Además, las instituciones financieras también constituyen una gran parte de las inversiones del ETF, y eso es una buena noticia porque estas empresas generalmente generan ingresos al cobrar un porcentaje sobre las transacciones que manejan. Por lo tanto, deberían hacerlo bien cuando los precios están subiendo durante la inflación. En general, la naturaleza diversificada de los ETFs y su exposición a activos resistentes a la inflación pueden, 1. Ayudarte a mantener tu poder adquisitivo y, 2. Potencialmente incluso beneficiarse de entornos inflacionarios. Esto nos lleva al hecho número 2. BOO es prácticamente libre de riesgos, aún más a largo plazo. Debería ser la mejor persona para decirlo porque tengo una visión general de toda la operación y entiendo el riesgo. Creo que ese debería ser el caso en cada gran institución financiera, que el CEO considera su puesto número 1 como el de director de riesgos. Puede tener muchas otras funciones también, pero se despierta cada mañana pensando, ¿está este lugar preparado para cualquier cosa? Nuevamente, el oráculo de Omaha tiene toda la razón. Nadie entiende el riesgo como él. Mientras la mayoría de los inversores definirá el riesgo como no invertido, Buffett opina de manera diferente. Él cree que el riesgo es la posibilidad de perder todo tu dinero, y proviene de no saber lo que estás haciendo. Pero, ¿a dónde vamos con esto? Analicemos la disparidad entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y un ETF como BOO. Según el S&P, hay un 0,29% de probabilidad de que Estados Unidos incumpla sus bonos en los próximos 30 años. Pero esto contrasta marcadamente con BOO. Observa los 10 principales activos en BOO de los 505 que Reportedly tiene. Como puedes ver, está lleno de gigantes que pueden soportar la prueba del tiempo. ¿Cuáles son las probabilidades de que todo se reduzca a cero? Es casi imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el riesgo con BOO a largo plazo? Incluso si revisaras sus 100 principales activos, te costaría encontrar un riesgo involucrado. Goldman Sachs informa que la probabilidad de un conflicto nuclear con Rusia que haga que el S&P se desplome a cero es del 2,5%. Por eso, todos los ETFs mantienen una calificación crediticia estable de A-. Pero digamos que ocurre la probabilidad de 1 en 40. Seamos honestos, en tal escenario nada importará, ni las acciones, ni el S&P, ni los dividendos, nada.
todo se volverá inútil. Así que ves, los ETFs como BOO están prácticamente a prueba de futuro. Ahora, algunos de ustedes pueden estar preguntándose, está bien, el ETF parece seguro, pero ¿qué pasa con los dividendos de BOO? Tiene que tener un riesgo más alto, especialmente en comparación con los ingresos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, aunque admitimos que estos últimos son estables, los dividendos de BOO ciertamente no son de alto riesgo. De hecho, es una de las inversiones más seguras que podrías hacer con tu dinero. ¿Por qué? Porque el ETF mismo tiene medidas estrictas que aseguran que sus inversiones sean seguras y de alta calidad. También prestan atención al valor de las inversiones y gestionan cuidadosamente los riesgos. Si miras la lista de empresas en las que el ETF invierte, notarás que muchas de ellas tienen un buen historial de pago de dividendos, lo que solo significa que los negocios están en una buena posición para mantenerse activos durante mucho tiempo y seguir devolviendo dinero a sus inversores. Pero enfoquémonos en BOO, después de todo, es el tema en cuestión. A pesar de que el ETF S&P 500 de Vanguard no es exactamente un ETF enfocado en ingresos, en términos de dividendos, cumple muchas casillas atractivas. Para empezar, ofrece un dividendo dado que está compuesto por acciones de primera calidad, que suelen ser confiables en cuanto a pago de dividendos. En segundo lugar, BOO proporciona exposición a todos los aristócratas del dividendo, un grupo de empresas dentro del índice S&P 500 que han incrementado sus dividendos anualmente durante al menos 25 años. Sin embargo, ¿no estás cansado de todos los impuestos locos que atraen tus inversiones? Si tu respuesta es sí, entonces el hecho de que BOO tenga dividendos fiscalmente eficientes podría atraer tu atención. Verás, cuando recibes ingresos de bonos, estos son grabados como ingresos regulares por el gobierno, pero los dividendos de BOO se tratan de manera diferente. Se consideran ganancias de inversión a largo plazo y son grabados a una tasa más baja, típicamente alrededor del 15% para la mayoría de las personas. Pero aquí está la parte que encontramos más interesante. El estadounidense promedio enfrenta una tasa de impuestos de aproximadamente 24,8%, que supera con creces la tasa del 15% sobre los dividendos de BOO. Así que ves, BOO es prácticamente una opción evidente para la mayoría de las personas. Ofrece una opción más eficiente en términos fiscales, reduciendo las obligaciones fiscales sobre los rendimientos de la inversión. Además, aprovechar cuentas con ventajas fiscales como los 401.000 y la IRA Roth te da más opciones para la evasión fiscal legal de las ganancias de inversión. Y cuando consideras el hecho final de que BOO es tanto rentable como estable, ¿por qué aún no has invertido en este ETF? Imagina que estás planeando un viaje por carretera con amigos y necesitas elegir entre dos coches de alquiler. Una empresa de alquiler cobra una tarifa fija, mientras que la otra añade un cargo adicional por gasolina, seguro y kilometraje. Aunque el segundo coche pueda parecer más barato al principio, esos cargos adicionales pueden acumularse rápidamente, haciéndolo más caro a largo plazo. De manera similar, al elegir entre ETFs, los inversores deben considerar los ratios de gastos. Al igual que las tarifas de alquiler de coches, un bajo ratio de gastos significa menos costos ocultos que afectan tus rendimientos de inversión con el tiempo. Afortunadamente, BOO brilla en este aspecto también. Una de las cosas que más nos gusta de este ETF es su increíblemente bajo ratio de gastos del 0,03%. Para poner esto en perspectiva, para una inversión de $10.000 en este ETF, solo necesitarías pagar $3 anualmente en tarifas. ¿Qué podría ser mejor que eso? Ahora recuerda cuando prometimos mostrarte cómo podrías transformar $100.000 en millones con este ETF en un tiempo rápido. Presta atención porque te mostraremos exactamente cómo hacerlo. Imagina que inviertes $100.000 en este ETF con el plan de reinvertir constantemente los dividendos. Con un rendimiento de dividendos del 1,36% y una tasa de crecimiento de dividendos del 5,81%, ¿sabías que tendrás aproximadamente $2.220 después de tu primer año con los dividendos reinvertidos? No está nada mal para solo un año, ¿verdad? Las cosas se vuelven aún mejores al mirar hacia el futuro. Después de 10 años, tu inversión se duplicará más del doble para alcanzar alrededor de $275,300. Pero antes de que levantes las cejas con emoción, es posible que quieras abrocharte el cinturón porque el verdadero efecto compuesto de BOO comienza a mostrar sus resultados después de 20 años.
Tu inversión inicial de $100.000 alcanzará aproximadamente 1,28 millones con los dividendos reinvertidos anualmente, llevándote al top 1% de riqueza. Y sigue mejorando. Después de 30 años, tu inversión crecerá a unos jugosos 3,4 millones. Ahora sabes cómo el oráculo de Omaha sigue acumulando sus miles de millones.